Aquí cósmico y sorprendente, Tony se enfrenta a una enfermedad misteriosa que pone en jaque tanto su salud como la paz de Huayca y Hung. La preocupación se apodera de ellos, ya que los síntomas de Tony empeoran día tras día, y lo que parece ser una enfermedad común se convierte en un enigma aterrador. Decididos a hacer todo lo posible, corren al médico con la esperanza de que puedan encontrar respuestas a estos síntomas tan inusuales. Pero, ¿realmente podrán los médicos identificar la causa detrás de esta extraña enfermedad a tiempo? ¿Está la vida de Tony en peligro? Las preguntas se multiplican a cada minuto y el miedo crece. ¿Qué se esconde realmente detrás de estos síntomas tan extraños? Y lo más importante, ¿pueden los médicos salvarlo a tiempo? ¿Qué opinas tú sobre este extraño mal de Tony? ¿A qué crees que se debe? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like y suscribirte para no perderte las historias más intrigantes y misteriosas que vienen en los próximos episodios. Te esperamos. Esa mañana Huayca despertó con una sensación extraña en el aire. Al mirar a su lado, vio a Tony dormido, pero algo no estaba bien. En su delicada piel comenzaron a aparecer pequeños puntos rojos, lo que hizo que el miedo se apoderara de ella. Tony se rascaba incansablemente, pero no parecía encontrar alivio. Despertó un poco apenas abrió los ojos, pero se quedó dormido de nuevo, completamente agotado. Babai, una mujer experimentada que vive con la familia, observó la situación y se acercó a Huayca. Con voz tranquila pero preocupada, le dijo: «Tal vez sea una reacción alérgica a algo. He visto síntomas similares en otros niños del pueblo, a menudo por cambios de clima o alergias a ciertos alimentos». Huayca, mirando a Babai, sintió una creciente inquietud, pero Babai añadió: «Recuerda, Huayca, que dormiste abrazada a Tony después de vuestro regreso del bosque, y la ropa que llevabas fue lavada junto con la suya. Tal vez eso haya desencadenado la reacción». Estas palabras hicieron que Huayca se sintiera culpable. Pensó para sí misma que tal vez Babai tenía razón. Tony, con solo 3 años, tiene una piel tan frágil y después de haber estado en un lugar tan distinto lleno de microorganismos del bosque, seguramente su cuerpo había reaccionado de esta forma. Un dolor profundo y una sensación de culpa inundaron su corazón al no haber protegido a su pequeño de la mejor manera posible. La ansiedad se intensificó y decidió que ya no podía esperar más, debía llevar a Tony al hospital de inmediato. Sin embargo, al querer hacer la llamada, se dio cuenta de que no tenía su teléfono móvil y Babai tampoco tenía uno a mano. Miró a Babai y dijo con urgencia: «Babai, necesito tu teléfono para llamar a Hung. Él debe saber lo que le pasa a Tony ahora mismo». Sin dudarlo, Babai le entregó el teléfono. Huayca marcó rápidamente el número de Hung, su querido amigo siempre allí, para apoyarla en momentos de dificultad. Mientras el teléfono sonaba, su corazón latía con fuerza. Babai permaneció en silencio con la vista fija en Tony, mientras Huayca esperaba ansiosamente que la voz al otro lado de la línea respondiera. «Hola, Hung». Huayca habló con tono nervioso. «Tony está enfermo, tiene puntos rojos por todo el cuerpo y está muy inquieto. No sé qué hacer, Babai. Piensa que podría ser una alergia, pero tengo miedo de que no sea eso. Quiero llevarlo al hospital ahora mismo». Al otro lado de la línea, Hung reaccionó con sorpresa y preocupación. «¿Qué? Tony está mal. ¿Está bien? No te preocupes, haré todo lo posible. No lo lleves sola. Yo voy para allá y te recojo. Espera un momento. ¿De acuerdo?» Las palabras de Hung le trajeron algo de consuelo a Huayca. Aunque sabía que la situación era grave, la idea de tener a Hung a su lado
le daba algo de tranquilidad. Le agradeció a Hung y colgó mirando a Babai con ojos llenos de angustia. Babai Hung viene a buscarnos, nos llevará al hospital. Babai asintió con una leve sonrisa. Sabía lo mucho que Huayca amaba a Tony, y el miedo de la joven madre era completamente comprensible. Huayca había cuidado de Tony como si fuera su propio hijo, y esa conexión era más fuerte que cualquier otra cosa. Babai, con su sabiduría, le dio una suave palmada en el hombro diciendo: «No te preocupes, Huayca, el cielo cuidará de él. Todo va a estar bien». Huayca luchaba por contener las lágrimas, pero sabía que debía ser fuerte. No podía dejar que Tony viera su angustia. Miró hacia la puerta esperando que un milagro sucediera y su querido niño se recuperara pronto. Esa mañana Tony despertó después de una larga noche de descanso. Huayca lo observó con atención, aunque seguía cansado, al menos parecía estar un poco mejor que por la mañana. La preocupación seguía pesando sobre su pecho, pero al menos podía respirar un poco más tranquila. Con cariño levantó a Tony de la cama y lo sentó para darle el desayuno. Verlo comer lentamente su sopa con sus manitas pequeñas le rompía el corazón, pero también le daba un rayo de esperanza. No quería pensar que la enfermedad de Tony fuera algo grave, pero no podía evitar la sensación de angustia que la acompañaba. Con rapidez, Huayca preparó todo para llevar a Tony al hospital. Tomó ropa limpia, algunos objetos esenciales y, con la mente llena de preocupación, se dirigió hacia la puerta. Justo cuando pensaba que no podía esperar más, escuchó el sonido de una moto acercándose. Miró por la ventana y vio a Hung, quien llegaba con una expresión tan tensa como la suya. Se detuvo frente a la casa, bajó de la moto rápidamente y entró. Al ver a Tony, su rostro se llenó de preocupación. El pequeño seguía pálido, con los ojos cansados y las manchas rojas en su piel sin desaparecer. Hung se acercó de inmediato y con voz preocupada preguntó: «¿Cómo está Tony? ¿Está bien? ¿Puedes decirme qué le pasa?» Huayca intentó calmarse, pero su voz traicionó su nerviosismo. «Tony está bastante mal, Hung. Tiene síntomas muy extraños. El médico dijo que debemos llevarlo al hospital de inmediato. No puedo esperar más, su situación podría empeorar en cualquier momento». Miró a Hung con ojos llenos de angustia, deseando que él entendiera lo grave que era todo. Hung no dudó ni un segundo. Tomó a Tony en brazos y salió corriendo hacia la moto. «No te preocupes, te llevaré al hospital ahora mismo. Todo va a estar bien», dijo tratando de sonreír, aunque su corazón también estaba lleno de incertidumbre. Subieron a la moto y con velocidad se dirigieron al hospital. Sun. Al llegar al hospital, estaba lleno de gente. El bullicio, el sonido de las ambulancias y las llamadas de los pacientes parecían llenar el aire de ansiedad. Huayca sintió su corazón latir con fuerza al ver las largas filas de personas esperando atención médica. La angustia de estar rodeada de tantas personas lo hacía aún más insoportable, pero su preocupación por Tony aumentaba a medida que pensaba en su delicada salud. Un niño de solo 3 años no debería estar enfrentándose a algo tan serio. Entraron en la sala de urgencias, pero los médicos aún no llegaban. Huayca y Hung se miraron compartiendo el miedo en sus ojos. Hung colocó a Tony en la camilla sin soltarlo ni un segundo, como si no pudiera separarse de él ni un momento. «Espero que el médico llegue pronto», dijo Hung con voz baja y llena de tensión. El tiempo parecía detenerse mientras esperaban. Huayca observaba nerviosa mirando a su alrededor. La sala estaba llena de gente con rostros de preocupación, respiraciones profundas y miradas llenas de incertidumbre. El ambiente era denso, cada segundo parecía eterno. Tony, con los ojos medio cerrados, descansaba en la cama.
Huayca no podía apartar la vista de su hijo, temerosa de lo que podría pasar. ¿Podrá Tony salir de esto?, se preguntaba con desesperación. La idea de perderlo, de que su enfermedad fuera más grave de lo que pensaba, la desgarraba por dentro. Pero Huayca sabía que aunque el miedo la invadiera, no podía dejarse dominar por él. Necesitaba ser fuerte para Tony, no podía permitir que su temor lo afectara. Aferrándose a Hung, quien estaba a su lado, se prometió a sí misma que lucharía por Tony, sin importar lo que pasara. Mientras tanto, los médicos seguían sin aparecer. El silencio del pasillo era profundo, solo interrumpido por el sonido de los respiros entrecortados de los demás. Huayca apretó la mano de Hung, buscando consuelo, aunque sabía que la batalla estaba apenas comenzando. La esperanza se mantenía viva, aunque aún quedaba mucho por enfrentar. ¿Podrá Tony superar este misterioso mal? ¿Será capaz de resistir y salir de este peligro? La incertidumbre llenaba el aire, mientras ambos esperaban ansiosos el siguiente paso. La historia de Tony está lejos de terminar. Seguiremos esperando para descubrir lo que le depara el futuro. Ba người, Hùng, Hà và bà Bảy, dường như không có thời gian để lãng phí. Họ không cho phép mình dừng lại. Họ lên đường đến khu dân làng với hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ những người dân thân thiện nơi đây. Mỗi ngôi nhà họ ghé qua để mang đến một hy vọng mới. Từng người dân trong làng, dù bận rộn hay mệt mỏi, đều không ngần ngại mà tiếp nhận lời cầu xin này. Mỗi bước đi của họ từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác đều là những nỗ lực không ngừng. Câu hỏi lớn nhất trong lòng họ lúc này là liệu Hoài Ca có thể quay trở lại như cô đã từng làm trước đây. Liệu họ có thể đưa cô về lại với gia đình, hay lần này cô sẽ mãi mãi lạc mất như bao lần trước? Từng giây phút trôi qua, họ càng cảm thấy nặng nề hơn với những lo lắng không nguôi, không biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu. Cuộc tìm kiếm không kết thúc khi màn đêm buông xuống. Với quyết tâm và sự kiên trì của mình, ba người có thể vượt qua thử thách này. Liệu Hoài Ca sẽ trở về, hay cuộc chia ly này sẽ là lần cuối cùng họ gặp lại nhau? Câu trả lời vẫn chưa có, nhưng một điều chắc chắn rằng tình yêu và sự kiên định của họ sẽ không bao giờ